Buenos días de nuevo. Sí, gracias a Rafa que ha planteado cosas muy interesantes, pero ahora no voy a hacer comentarios directos. Voy a dar paso directamente a Maya Barrena Vicente, que es licenciada en Historia y sobre todo quiero destacar que ganó la beca de etnografía de Gordallua hace ya 3 años. Y en la labor que realizó aquí se centró, entre otras muchas cosas, pero especialmente en el tema del expurgo, es decir, no solamente en qué objetos tenemos aquí que podrían ser expurgables, qué otra función les podríamos dar aquí. De hecho, sí he trabajado en un par de proyectos en los que elementos de Gordallo han ido a unos centros de interpretación dentro de Guipúzcoa. No es exactamente expurgo porque, bueno, pues legalmente siguen siendo nuestros, simplemente están en otro edificio, aunque no les pedimos los criterios de conservación que pedimos a otros elementos de carácter patrimonial mayor. Decir, sí, a veces se puede hablar de poco nivel patrimonial, ¿no? De patrimonio cultural, porque ya veo ahora que está el de Manial y el patrimonial y todo esto. Pero sobre todo hizo también un estudio más teórico de cómo están las legislaciones con respecto a este tema. A veces nos surgen bueno, cuestiones que si en Francia es más restrictiva, que si la legislación española es, bueno, yo creo que ella nos lo va a contar, aunque hago un poquito de spoiler, y es que parece que vuelve a haber esta especie de Europa surcatólica y otra Europa más protestante o desde luego no con un concepto de patrimonio más abierto y más móvil. Siempre hablando desde las instituciones. Pues no le doy paso, lo va a hacer desde su ordenador a ver qué tal funciona. Yo ya no garantizo nada. Bueno, creo que me escucháis todos bien. Bueno, como os decía, buenos días a todos y bueno, lo primero quería agradecer a Xavier y a Gordaiva pues, bueno, por proponer este tema que creo que es tan interesante y necesario tratar ahora mismo en el ámbito del patrimonio cultural y en el ámbito museológico en nuestro entorno. Y bueno, por supuesto también al Instituto de Patrimonio Cultural de España y a la Escuela de Patrimonio de Nájera pues, por ofrecernos este espacio para poder debatir. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, un momento. Bueno, pues como ha dicho Xavier, bueno, esta ponencia es un poco el resultado de un breve estudio que realicé en Gordayoa, cuando, bueno, dentro de la beca de formación en etnografía que ofrece anualmente la Diputación. Y bueno, en ese pequeño proyecto pues se me pidió que analizase cómo se estaban realizando los expurgos en otros países de Europa, ¿no? También un poco pues qué bibliografía había y qué debates habían surgido en torno al tema para, bueno, pues poder tener una base teórica eh, para poder realizar los expurgos en Gordayua, que bueno, ya venían realizándose durante un tiempo, pero habían surgido ciertas dudas y dificultades pues que esperábamos poder aclarar un poco. Y es que, claro, realmente cuando hablamos de una práctica que no es nada habitual y que no está normalizada en nuestro entorno y donde apenas tenemos antecedentes, pues creemos que es importante, ¿no? Pues mirar a otros lugares pues para saber cuáles son las experiencias, qué es lo que se está haciendo, qué pasos se han ido dando, incluso también qué aciertos o errores ha podido haber, pues para poder comparar, ¿no? y ver pues, bueno, cómo podríamos ir desarrollando nuestras propias políticas de expurgo o también cómo podemos adaptar todas las herramientas que puede haber a nuestras propias necesidades. Entonces, bueno, tengo que decir que el análisis se centra especialmente en los países de Europa Occidental, pues bueno, porque el trabajo había que acotarlo de alguna forma, pero es que también es donde vamos a encontrar los países o algunos de los países que son referentes en el tema. Es verdad que en países de Europa del Este los expurgos también se hacen, incluso fuera de Europa, ¿no? Pues como ha comentado Rafael, en Canadá y en Estados Unidos también son bastante habituales, pero yo me voy a centrar en Europa Occidental. Entonces, empezando con la situación general en Europa, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, pues lo primero que habría que mencionar es que en Europa, digamos que al no existir una institución común que dirija los museos, cada país ha desarrollado sus propias políticas culturales y también sus instituciones, ¿no? Normalmente en forma de asociaciones de museos. Y han sido esas instituciones las que de forma más o menos independiente han ido desarrollando toda una normativa en torno al expurgo.
Pero sí que es cierto, y esto también ya lo ha comentado Rafa, es que el ICOM en su código de ontología ya habla sobre la baja de colecciones, ¿vale? Y ahí recoge una serie de, bueno, pues de directrices o de pautas sobre cómo debe realizarse una baja de colecciones para que sea completamente correcta y ética. Pero en 2019 también sacó otro documento, que es el que estamos viendo aquí en la pantalla, que se llama Directrices para la baja de colecciones, donde ya sí que profundiza o detalla más las razones por las que se puede dar de baja un objeto, qué criterios se pueden seguir para seleccionar un objeto que puede ser expurgable o que se vaya a dar de baja en la colección, y también los métodos que se pueden utilizar luego para, digamos, retirar el objeto físicamente, ¿vale? Sacarlo de la colección. Entonces, a nivel europeo y, digamos, también a nivel mundial, este sería el marco normativo en el que, bueno, pues se van a mover todos los países. Entonces, como decía, a falta de esta política común de expurgos, que incluso hay algunos investigadores que han tratado de analizar si sería posible establecer una política común, a falta de esta política común vamos a encontrar dos tendencias principales, ¿vale? A nivel europeo. Y bueno, aquí tengo que mencionar que sigo las conclusiones que, bueno, que sacó la museóloga neerlandesa Dorte Bismuller, perdonad mi pronunciación. Esta es una investigadora que está especializada en evaluación de colecciones y expurgo, y ella realizó una investigación entre el 2008 y el 2017 donde analizaba pues, las posibilidades legales y las actitudes que había hacia el expurgo en los países de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, bueno, el resultado de ese estudio es una publicación que está en inglés, online, si la queréis descargar, y también una página web que se llama aquí, que le vamos aquí, Museums and the Accessioning, donde recoge los resultados de una manera pues, bastante visual. Entonces, esta investigadora lo que propone es el mapa que estamos viendo aquí en pantalla. Digamos que por un lado tendríamos un modelo o tendencia que ella llama modelo latino, pero que bueno, nosotros también podríamos llamar pues, modelo mediterráneo o de los países del sur, ¿vale? Con contraposición con los del norte. Y ese modelo está presente principalmente, como vemos, en España, Francia, Italia y Grecia, ¿vale? Y luego tiene también su influencia hacia Portugal, hacia Bélgica y también hacia, bueno, algunos países de Europa del Este, ¿vale? Esto sería, digamos, el color gris. Y por otro lado, tendríamos lo que ella llama la tendencia o modelo anglosajón, ¿vale? Que también podría ser de los países del norte. Y este modelo está presente principalmente en Reino Unido, ¿vale? Y en Países Bajos. Lo que pasa es que luego también se extiende pues, a países como Alemania, Austria o los países nórdicos. Eh, bueno, en este caso, Finlandia, aquí, aquí estamos viendo, Islandia y Suiza no aparecen coloreados, ¿vale? Porque ella centra su estudio en los países de la Unión Europea. Pero bueno, yo sí que los he tenido en cuenta a la hora de realizar el trabajo. Entonces, bueno, a ver, es un mapa que realmente está hecho a un mapa, una situación a 2017, pero analizando las últimas guías que han salido y la legislación, yo creo que sigue estando, o sea, es una imagen bastante actualizada de cuál es la situación actual en Europa en lo que se refiere a expurgos. Bien, pues si empezamos con el modelo del sur, ¿vale? Que es donde se encontraría el Estado y, bueno, Francia, como hemos visto también en la presentación de Rafael. Nos vamos a encontrar con que el expurgo de bienes patrimoniales es una práctica que está muy poco extendida. Bueno, y esto ya lo hemos mencionado en las anteriores ponencias y que generalmente no está regulada, ¿vale? Al contrario de lo que va a pasar en los países del norte. Entonces, el expurgo no está considerado, o sea, no es una tarea habitual en la gestión de las colecciones en la mayor parte de museos. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues en parte puede ser porque tradicionalmente en estos países o en la museología de estos países el foco se ha puesto más bien en lo que es el bien patrimonial mismo, ¿no? O sea, buscando su preservación perpetua para las generaciones futuras. Y entonces una de las funciones más importantes del museo, aparte de la adquisición, ha sido también la conservación, ¿no? La conservación de los bienes para que permanezcan en el tiempo. Entonces, claro, dentro de esa concepción, pues digamos que los expurgos no han tenido cabida. Y es más, generalmente han suscitado bastante rechazo entre algunos profesionales y el tema se ha convertido un poco en tabú. Entonces, como decía, es un tema que apenas se ha abordado desde el ámbito museológico y no solo porque no se haya visto la necesidad hasta ahora, ¿no? Sino porque también
al final se cree que se opone a la misión de un museo, es decir, a la adquisición, conservación, protección y difusión del patrimonio, ¿no? Y luego también, digamos que existe un miedo a que se puedan, o sea, cuando expurgamos un objeto, a que se puedan estar perdiendo objetos que en el futuro, pues bueno, puedan tener un gran valor histórico-cultural para la sociedad. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que tener en cuenta también las cuestiones legales que ya las hemos tratado en otra ponencia. Por lo tanto, yo no voy a entrar a analizar con detalle todas estas cuestiones, aparte que porque tampoco soy especialista, pero sí que quería destacar que esta concepción de la conservación perpetua que mencionaba ahora mismo se alinea claramente, ¿no?, con lo que vamos a encontrar en las leyes en materia de protección del patrimonio cultural. Porque en todos estos países mencionados, al final, la ley se rige por el principio de inalienabilidad que ya hemos comentado. Entonces, en un principio, el patrimonio no podría ser expurgable, ¿no? Pero ya hemos visto que puede haber algunas excepciones en función de los niveles de protección o de las categorías de protección que puedan tener los bienes, etcétera, ¿vale? Pero, como decía Joaquín, el expurgo no se menciona expresamente en las leyes de patrimonio, salvo en algunos casos que sí que me he encontrado, por ejemplo, en la ley de patrimonio de 2001 de Portugal, sí que se permite la alienación de los bienes clasificados siguiendo procesos similares a la clasificación, ¿vale? Y notificando siempre al órgano competente, aunque no va a especificar cómo se puede hacer el expurgo ni en qué condiciones, ¿vale? Y luego también, más cerca, en el caso de la Ley de Patrimonio de Cataluña, curiosamente, se menciona literalmente la palabra expurgación, ¿vale? En el artículo 21, por ejemplo, dice, todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán serán conservados por sus propietarios y poseedores. Se pueden establecer por reglamento procedimientos para la expurgación, o sea, ahí usa la palabra expurgación, y la eliminación de determinadas clases de bienes si no han sido declarados de interés nacional y han sido catalogados. Es decir, si no están considerados bienes de interés cultural, son declarados, en principio parece que la ley quiere permitir el expurgo de esos bienes, ¿vale? Aunque, como digo, tampoco explica más y no va a profundizar en cómo puede hacerse. Así pues, lo que tenemos en el sur de Europa es que los expurgos no están considerados una herramienta más en la gestión de colecciones, ¿vale? O sea, como si lo son, por ejemplo, el registro, la catalogación, la conservación, ¿vale? Y lo que vamos a ver en los países del norte en comparación es que sí que son una herramienta más del día a día. Entonces, claro, como no es algo que se haya considerado en la museología y en los museos de estos países, tampoco existen guías ni manuales de buenas prácticas y apenas vamos a encontrar bibliografía. O sea, en castellano la bibliografía creo que es prácticamente inexistente sobre este tema, o yo no he sido capaz de encontrar. Y bueno, en francés encontramos algo más, pero como os digo, es bastante escasa. Sin embargo, sí que es cierto que la tendencia, pues bueno, parece que está empezando a cambiar poco a poco. Bueno, a ver, ejemplo de ello es que estamos aquí, ¿no?, debatiendo de esto, pero claro, ¿qué es lo que pasa? El continuo crecimiento de las colecciones, al final, digamos que en un futuro no tan lejano va a empezar a generar una serie de problemas. Y de estos problemas, pues hablamos, por un lado, pues evidentemente de la falta de espacio en los almacenes, pero también hablamos de la necesidad de invertir cada vez más recursos, tanto económicos como humanos, en la conservación y la gestión. Hablamos también de dificultades para poder seguir adquiriendo, pues, nuevos testimonios materiales de nuestra sociedad actual, ¿no? Pues bueno, por esa previsible falta de espacio. Y hablamos también, pues, que muchas veces tenemos colecciones que son muy grandes, que en ocasiones no conocemos del todo bien y que en definitiva son poco accesibles. Entonces, frente a esto, digamos que el expurgo se está empezando a ver como una posible solución, evidentemente no la única, ¿vale? Pero sí que creo que hay una mayor conciencia de los beneficios que puede aportar. Y bueno, pues por poner un par de ejemplos así brevemente de este cambio, la revista francesa de museología La Lettre de Lausanne le dedicó ya en 2021 un número entero de la revista a tratar este tema, pues con reflexiones desde diferentes ámbitos, no solo desde la museología, sino también desde la antropología o la economía. Y también aquí, en el caso de España, en 2017, la sección de arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid también organizó unas jornadas que tienen un título, yo creo que bastante sugerente,
que se llamaban Hasta arriba, buscando soluciones al crecimiento ilimitado de las colecciones arqueológicas, ¿no? Donde ellos llamaban la atención pues, sobre los problemas con los que se están encontrando ya los depósitos de materiales arqueológicos para seguir recibiendo todos los años los materiales que se recuperan de las excavaciones, ¿vale? Por lo que, bueno, como os decía, yo creo que poco a poco la visión que se tenía de los expurgos está empezando a cambiar. Bueno, pues al contrario, ¿qué es lo que ocurre en los países del norte de Europa? ¿Vale? Que como os decía, sobre todo se da en Reino Unido y en Países Bajos, pero podemos ver que se extiende a todos los países que vemos en el mapa. Bueno, pues tenemos que es una práctica que está completamente, bueno, completamente, por lo menos bastante normalizada y regulada, ¿vale? Sobre todo es una práctica que está regulada. Y esto puede venir sobre todo de la concepción que tienen la concepción que tienen en estos países de la museología. Y es que en vez de poner el foco tanto en lo que es en el propio bien, eh, tienen una concepción más pragmática y ponen el foco en la función educativa de los museos y en la utilidad pública que tienen las colecciones, ¿vale? Entonces, los expurgos en estos países sí que están considerados, como decía antes, una herramienta más de la gestión de las colecciones del día a día y que sirve no solo para controlar el crecimiento de las colecciones, ¿vale? Digamos que esa sería como la vertiente más práctica, sino que también con los expurgos lo que buscan es mejorar la calidad de la colección. Ellos buscan crear colecciones que sean relevantes y que realmente tengan un valor para la sociedad y para el público, ¿vale? Entonces, muchos museos tienen incorporados en sus políticas de colecciones un procedimiento de expurgo, es decir, establecen cómo hay que hacerlo, cuándo, quién tiene que hacerlo, etcétera, ¿vale? Y, por supuesto, también ha habido un amplio debate en torno al tema, porque evidentemente sigue siendo una práctica que genera dudas, que genera problemas, pero bueno, para eso han debatido y también existe abundante bibliografía, ¿vale? Especialmente en inglés. Y bueno, aquí sí que quería mencionar que las palabras o los términos que vamos a encontrar en esta bibliografía son el de accessioning y el disposal, ¿vale? Así es como tendríamos que buscar el expurgo, porque claro, el expurgo nosotros es una palabra que hemos tomado de archivos y bibliotecas porque no tenemos una palabra específica, un término específico que se aplique a las colecciones museísticas. En cuanto a la legislación, bueno, pues es una legislación en general más abierta, ¿vale? Tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero en principio el expurgo está permitido, ¿vale? Está permitido en todos los casos, pero evidentemente siempre con los debidos controles para evitar que se puedan perder pues, bienes de gran valor, ¿vale? Y siempre con la autorización del propietario del objeto o de la institución que sea la encargada de esos bienes. Aunque sí que se permite y se menciona el expurgo en las leyes, es verdad que tampoco detallan mucho, no detallan el procedimiento. Entonces, lo que hacen es dejar, digamos, bastante espacio a las asociaciones de museos o a la institución que corresponda o a los propios museos para que desarrollen sus propias políticas de expurgo, siempre siguiendo las directrices que marca la ley. Pero bueno, es verdad que nos vamos a encontrar con una situación pues, un tanto heterogénea porque son muchos países, ¿no? En la que entran en juego pues, los diferentes tipos de museos, sus formas de gestión, es decir, nos podemos encontrar con museos que sean estatales, museos que sean locales, privados, y luego también pues, los tipos o los niveles de protección que se puedan aplicar a los diferentes bienes. Pero bueno, en general, el expurgo lo vamos a encontrar regulado bien en las leyes de patrimonio, de protección del patrimonio, por ejemplo, es el caso de Países Bajos, de Austria o de Alemania, o si no, también en las leyes de museos directamente, ¿vale? Que sería el caso más de Reino Unido, o de Dinamarca o de Suecia. Pero aparte de todo esto, yo creo que uno de los aspectos más interesantes de este modelo del norte, de este modelo anglosajón, creo que son los recursos que existen o los recursos que existen que regulan y que apoyan el expurgo de bienes patrimoniales. Entonces aquí estaríamos hablando de las guías de expurgo principalmente, ¿vale? Que son documentos que han desarrollado las asociaciones, normalmente las asociaciones de museos de cada país, muchas veces en colaboración con otras instituciones que pueden ser el ICOM o pueden ser también los ministerios de cultura, ¿vale? Y que luego estas guías se complementan también con otro tipo de recursos que tendríamos las herramientas web, que en este caso estaríamos hablando de
de plataformas de transferencia de objetos, ¿vale? De objetos expurgados, y también se complementarían con las guías de evaluación de colecciones, ¿vale? Pero como os digo, el principal recurso que existe para regular los expurgos o para dirigirlos, por así decirlo, son las guías de expurgo, ¿vale? Entonces me voy a centrar un poco en estas guías porque yo creo que es una forma un poco interesante de ver cómo se realizan los expurgos en todos estos países. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos aquí vemos algunos de los ejemplos de las guías y bueno, hay que mencionar que prácticamente, bueno, todos los países cuentan con una guía, ¿vale? Y especialmente las guías de referencia son la de Países Bajos y la de Reino Unido, porque, bueno, son de los primeros países que desarrollaron estas guías, ¿vale? La de Países Bajos, si no me equivoco, la primera que tienen es de 1999 y ha tenido diversas actualizaciones, y la de Reino Unido también, la primera, estoy hablando de memoria, pero no sé si era 2007 o 2005 por ahí. Pero bueno, como vemos, están actualizadas en 2023. Entonces, todo el resto de países, en mayor o menor medida, se han basado en estas dos guías. Y luego Irlanda, Finlandia e Islandia los he dejado un poco aparte porque no tienen una guía propiamente dicho, pero sí que tienen una especie de documentos que funcionan como documentos de buenas prácticas y que, bueno, también podríamos tener en cuenta pues, a modo de guía. Bueno, a ver, el objetivo de estas guías, como estaba diciendo, principalmente es establecer un marco de referencia y un procedimiento estandarizado y oficial para que los museos puedan realizar los expurgos de una forma correcta y sobre todo de una forma ética, tanto desde una perspectiva legal como desde una perspectiva formal, ¿vale? Y sobre todo lo que pretenden es, pues, bueno, evitar malas prácticas. Eh, Todas las guías, por supuesto, se basan en lo que hemos visto antes, en el código deontológico del ICOM y en las directrices para dar baja a las colecciones. Por lo tanto, todas van a tener una estructura bastante similar, ¿vale? Van a tratar en aspectos similares y algunas van a profundizar más que otras, ¿vale? Y yo también uno de los aspectos que, bueno, que quería remarcar de estas guías es que son guías bastante generales, es decir, que no atienden a los tipos de colecciones y a las necesidades específicas que puede tener cada una. Y es más, yo diría que generalmente se centran más en colecciones de carácter histórico etnográfico, ¿vale? Los criterios están sobre todo pensados para este tipo de colecciones y no tanto, por ejemplo, para colecciones artísticas o colecciones arqueológicas, ¿no? Que yo creo que habría que analizar o que proceder a su expurgo con otro tipo de criterios. Pero bueno, en general, el objetivo al final es establecer un marco general donde sí que o sea, cada museo pueda ir desarrollando sus políticas de expurgo según sus necesidades. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco, recogen tres principales apartados, ¿vale? Entonces, los vamos a ir viendo un poco a modo de resumen cada uno y así entenderemos cómo se organizaría un procedimiento de expurgo en los países del norte de Europa. Entonces, por un lado, tendríamos las condiciones que debe cumplir un expurgo para que pueda ser ético, ¿vale? Es decir, las guías establecen o sea, qué expurgo es válido o es ético y cuál no. Entonces, por un lado, tendríamos la justificación del expurgo, ¿vale? Es decir, establecer por qué queremos expurgar un objeto, por qué queremos llevar a cabo un expurgo. Bueno, pues por un lado, el expurgo es ético si lo que buscamos es mejorar la calidad de la colección, ¿vale? La calidad de la relevancia, como comentaba antes. Si lo que queremos es pues también buscar un lugar más adecuado al objeto, ¿no? Donde vaya a ser más valorado, donde se vaya a entender mejor. También es válido si queremos retirar objetos que sean peligrosos o que estén en mal estado. Peligroso me refiero para la colección y para las personas también. También es válido si lo que buscamos con el expurgo es liberar espacio y también liberar recursos de gestión. Y también sería válido un expurgo que está realizado con la intención de obtener beneficios económicos, pero bueno, esta es una razón que es bastante polémica y compleja y que prácticamente todas las guías lo permiten, pero sí que dicen que tiene que estar totalmente justificado, ¿vale? Y el beneficio que se obtenga de ese expurgo solo se puede utilizar para la mejora de las colecciones y nunca para tapar algún tipo de agujero financiero que pueda tener la institución, ¿vale? Pero en un principio podría ser una razón válida para expurgar un bien.
Por otro lado, se tiene que contar con una política de colecciones en el museo, ¿vale? Y dentro de esa política de colecciones tiene que estar establecido cuál es el procedimiento de expurgo. También se debe contar con tiempo, con financiación y con una cadena de trabajo apropiada, ¿vale? Es decir, todas las guías remarcan que no puede ser una única persona la encargada de realizar el expurgo, ¿vale? La toma de decisiones tiene que estar consensuada entre un grupo de trabajo y, por supuesto, siempre con la autorización del, del propietario del objeto. Por supuesto, también tenemos que contar con respaldo jurídico, ¿vale? No solo a nivel legal, sino también a nivel de posibles obstáculos que pueda haber en los contratos de venta o de donación, ¿no? De los objetos. Como mencionaba antes, se tiene que ser el propietario del objeto. También hay que conocer, hay que tener un amplio conocimiento de la colección y también toda la documentación del objeto tiene que estar en orden. Cuando me refiero a documentación, cuando digo documentación me refiero a la documentación de acceso y de adquisición generalmente. Y luego también, durante todo el proceso se tiene que tener en cuenta el beneficio público y, en general, al público, ¿vale? Eh, el público y los actores implicados, que a veces pueden ser artistas o donantes, siempre tienen que estar presentes en todas las decisiones que se tomen y, por supuesto, tiene que ser un proceso transparente y que haya siempre una comunicación directa con el público, ¿vale? Nada de procesos opacos o un poco ocultos. Y luego también, no lo he puesto aquí, pero las guías insisten mucho en que todo el procedimiento tiene que estar, o sea, todo el proceso tiene que estar documentado, ¿vale? Para que en un futuro podamos saber cómo se realizó ese expurgo. Una vez hemos determinado que el expurgo es ético y está correctamente realizado, se puede realizar correctamente, las guías establecen una serie de criterios de selección de los objetos expurgables. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, que no concuerda con la política de colecciones, que es poco relevante o que no añade valor a la colección, que el objeto no está documentado o está poco documentado. Y cuando digo poco documentado me refiero a la información histórico-cultural que tenemos del objeto, porque la documentación administrativa del objeto tiene que estar en orden para poder expurgar un objeto. Hablamos también, pues, de bienes que estén duplicados en la propia colección o en otros museos. Bienes que no se usan, ¿vale? Y cuando no se usan, las guías se refieren a que no se usan ni en investigación ni tampoco en exposiciones. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuál va a ser su potencial uso. Y yo creo que aquí hay veces es un poco complicado determinar si una pieza en el futuro va a ser investigada o va a ser solicitada para una exposición, ¿no? Pero bueno, en principio, prácticamente todas las guías lo recogen como un posible criterio para poder expurgar el objeto. También, como decía antes, si es un objeto que supone un riesgo para la colección o para la salud de las personas. Si son objetos que están en muy mal estado de conservación y que son irreparables o que su restauración supone un alto coste o incluso también su almacenamiento, pues, en comparación con el valor del objeto. Y también, por último, algunas de las guías añaden que las razones éticas, es decir, si el objeto ha sido robado, expoliado o apropiado indebidamente, también puede ser expurgable, pero aquí normalmente entra en juego también en muchos sitios la restitución de objetos. Entonces, las guías remiten directamente a otro tipo de guías y documentos que pueda haber respecto al tema. Entonces, generalmente, todas las guías mencionan que no se puede, digamos que un criterio no es suficiente para poder expurgar un objeto, ¿vale? Sino que debería cumplir varios. E incluso hay algunas guías, por ejemplo, es el ejemplo de la de los Países Bajos, que también remiten a lo que comentaba antes, a las guías de evaluación de colecciones, porque son guías mucho más completas que sirven por un lado, para evaluar colecciones completas, pero también para evaluar el valor histórico-cultural del objeto. Entonces, no se centran tanto en la guía de expurgo en establecer estos criterios, sino que remiten a estas otras guías que he mencionado. Y ya una vez tenemos el objeto expurgado, el objeto que vamos a expurgar seleccionado, entonces hay que decidir qué es lo que hacemos con ese objeto, ¿vale? Cómo lo sacamos cómo lo retiramos físicamente de la colección. Bueno, pues lo que hay que decir es que todas las guías establecen una escala de prioridades, ¿vale? De cómo tiene que seleccionarse ese método. Porque la prioridad es que se mantenga dentro del ámbito público.
siempre, y preferiblemente que el objeto sea transferido a otro museo, ¿vale? Entonces, solo cuando hemos determinado que ningún otro museo quiere y que ninguna otra institución pública digamos, va a quedarse con ese objeto, entonces ya podría salir del ámbito público, ¿vale? Y evidentemente todo esto se tiene que hacer con los debidos controles. De hecho, en la guía de Países Bajos establece todo un procedimiento de control, ¿vale? A través de estas plataformas online de transferencias de objetos que os comentaba antes. Eh, eh, por lo que tienen que subir esos objetos a esa plataforma, tienen que pasar un tiempo subidos en esa plataforma. Si alguien determina que ese objeto puede tener un valor histórico-cultural importante, tiene que pasar por un comité de expertos. Bueno, en fin, es todo un proceso que no voy a entrar ahora mucho porque si no me voy a alargar demasiado. Pero lo que quería decir es que el método de retirada no es algo que se escoja a la ligera, ¿vale? Que muchas veces pasa por un órgano externo de valoración. Y por supuesto eso siempre tiene que tener la aprobación del órgano rector del museo y a veces incluso de órganos externos estatales, como por ejemplo en Austria, que tendríamos la Oficina Federal de Monumentos. Entonces, una vez determinado que el expurgo se puede hacer, como decía, tendríamos la transferencia a otro museo o otra institución pública a través de donación, ¿vale? Que sería lo más habitual y es lo que las guías prefieren, pero también se podría vender ese objeto, ¿vale? A otro museo. Pero como os digo, generalmente se prefiere la donación. También podríamos reutilizarlo como recurso educativo, expositivo o de investigación. Se podría tratar de devolver al donante, siempre que se pueda localizar al donante y esté de acuerdo, por supuesto. También podría donarse a otras instituciones, a unas ONGs, a fundaciones, escuelas que pensemos que pueden hacer un buen uso del objeto. También se permite la venta fuera del ámbito público, ¿vale? Y esto, vuelvo a repetir, es un método bastante polémico que hay que hacer con mucho cuidado y que solo son aceptables si el beneficio que obtengamos de esa venta se destina a mejorar la colección, ¿vale? Y normalmente siempre se va a preferir que la venta se haga en subasta pública para poder mantener esa transparencia que mencionaba al principio. Y aunque sea un método polémico, sí que es cierto que viendo algunos ejemplos es un método que se utiliza bastante, ¿vale? Pero bueno, esto también genera una serie de problemas y habría que debatirlo bastante. Y luego, por último, tendríamos la destrucción, ¿vale? Y la destrucción también está permitida, pero siempre suele ser el último método recomendado y solo ya cuando no hayamos encontrado ningún otro tipo de ninguna otra salida para el objeto o también cuando está en tan mal estado de conservación pues que no merece la pena ofrecérselo a ningún otro museo. Pero, por ejemplo, es uno de los métodos más utilizados en el caso de Finlandia. Pero como decía, la prioridad y lo primero que hay que hacer siempre es intentar mantener el objeto en el ámbito público y después ya podríamos, digamos que sacarlo, ¿no? a otro tipo de circuito. Y bueno, ya para ir terminando, que creo que voy un poco justa de tiempo, bueno, pues como hemos visto, en Europa encontramos dos tendencias principales, ¿vale? En lo relativo al nivel de aplicación de los expurgos. Por un lado tenemos los países de tradición latina o de tradición mediterránea, donde los expurgos, pues bueno, aún son una asignatura que tenemos pendiente y que debemos empezar a abordar, pues bueno, sobre todo por los problemas que nos vamos a encontrar ya con el continuo crecimiento de las colecciones. Y por otro lado tendríamos los países del norte, ¿vale? Donde ya desde hace años es una práctica normalizada y regulada, con sus guías y sus diferentes recursos, y que, bueno, que aunque evidentemente tampoco han estado exentos de problemas, por lo menos sí que se ha debatido ampliamente el tema en el ámbito museológico. Y nada, yo quería acabar diciendo bueno, que aunque a veces se piensa que expurgar puede ser destruir el patrimonio, yo no creo que sea destruir el patrimonio, sino realmente gestionarlo de una manera responsable, de una manera saludable y sostenible, ¿no? A ver, no hay que negar que es un proceso complejo, es un proceso que genera dudas, que genera dilemas, pero por eso creo que es necesario pues, empezar ya a poner el tema sobre la mesa, seguir ampliando el debate y poder llegar a algunas conclusiones y, por qué no, empezar a desarrollar posibles políticas y procedimientos de expurgo, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, pues conocer lo que se está haciendo en otros sitios donde ya llevan años practicándolos, pues bueno, creo que nos puede ayudar
a disipar algunas dudas y a disipar algunos miedos también y bueno, y avanzar por buen camino. Y eso es todo. Muchas gracias.